Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinario de IntelliJuris. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Y justamente hoy vamos a platicar con Antonio Ibarra de Rueda y con José Pablo Cofín sobre un tema que nosotros en nuestro despacho en Pérez de Hacha e Ibarra de Rueda hemos tenido mucho contacto en la práctica, que es la materialidad de las operaciones para efectos fiscales. Pues sabemos que si están con nosotros es un tema que probablemente conozcan y que por lo menos tengan el interés de entenderlo. Si nos ayudaría muchísimo si en el chat nos comparten si ustedes han tenido en la práctica algún tema sobre esto, sobre material de operaciones, si es algo nuevo para ustedes. El saber cuál es como su primera aproximación sobre el tema, nos encantaría saberlo en el chat. Y mientras yo voy a presentar a nuestros dos expositores. Ambos son socios de la firma Pérez de Hacha e Ibarra de Rueda. Y bueno, en primer lugar voy a presentar a Antonio Ibarra de Rueda. Él es experto en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad Panamericana y además en esta universidad ha colaborado en las cátedras de Derecho Natural y Derecho Procesal Fiscal. Él cursó estudios de posgrado en materia fiscal y comercio exterior en la Escuela Libre de Derecho. En la parte laboral fue abogado del área de litigio fiscal y amparo administrativo en el despacho González Luna y Pérez de Hacha. Y bueno, en este mismo grupo o despacho como Calvo, González Luna, Moreno, Revilla y Romano. Pues ya desde 2003 él forma parte y pues es uno de los socios principales de nuestro despacho. Toño, muchas gracias por acompañarnos hoy y realmente por poder participar en este tema con todos nosotros. Muchas gracias a ti, Denise, a todo el equipo de IntelliJuris, a Pablo, mi socio con el que comparto la exposición del día de hoy. Pues un gusto estar aquí presente contigo y con todo el foro que nos acompaña. Y bueno, pues José Pablo Cofín Robles también es socio del mismo despacho. Él es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y es maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Nacional Autónoma de México. Al despacho se integró desde el año 2010, pues en donde ha colaborado y pues hemos colaborado ya por muchos años. Pablo, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias por la invitación, Denise. Igualmente un gusto estar aquí con el foro. Y cuando platicábamos antes para ver cómo ver el orden de los temas y cómo exponerlos, consideramos como relevante que nos pudieran platicar una breve introducción a este tema, ¿no? A qué es la materialidad de las operaciones, de dónde surge este concepto. Bueno, sabemos que tiene sus efectos en la materia fiscal, pero Pablo, nos ayudaría mucho que nos puedas dar este contexto general. Sí, claro, Denise. Bueno, yo creo que el tema de materialidad, y Toño seguramente coincidirá con eso, y los que nos están acompañando en el foro, pues es uno de los temas más relevantes actualmente en la materia fiscal. Es un tema relativamente reciente, no tendrá más de 10 años que empezó a sonar dentro de la materia, empezaron a haber precedentes al respecto, se emitieron los primeros criterios por parte de la autoridad fiscal en este sentido, pero ha cobrado una relevancia mayúscula en los litigios de carácter y de naturaleza fiscal, ¿no? Básicamente el 70-80% de los litigios y de las discrepancias que se tienen entre contribuyentes y autoridad tienen que ver con temas de materialidad en las operaciones, ¿no? ¿Qué entendemos por materialidad cuando hablamos en materia fiscal de materialidad de una operación? Pues en resumen sería el conjunto de información con el que cuenta el contribuyente y que le permita acreditar que una operación, ya sea adquisición de bien o prestación de servicio,
se realizó de manera efectiva. Esto es que no es una operación que es una operación inexistente, ¿no? Básicamente ese conjunto de información que, como me permito adelantar desde ahorita y es de las cosas que vamos a ver, no está definido en ley qué se debe de entender por la documentación que acredita la materialidad, pues es este conjunto con el que podemos acreditar que la operación realmente se realizó. Ahora, cuando hablamos de operaciones, ¿a qué nos referimos? Básicamente es la adquisición de bien o la prestación de un servicio que incide en la situación fiscal del contribuyente. Esto es que es una operación relevante, ya sea para el impuesto sobre la renta como una deducción o para el impuesto al valor agregado que genera un IVA acreditable que puede tomar el contribuyente. Entonces, cuando de estas operaciones surgen estas dos, o deducciones o IVA acreditable, es que toma relevancia para efectos fiscales y es donde entra el SAT a cuestionar y pueden surgir estas discrepancias, ¿no? Básicamente, este es el concepto general de lo que se debe entender por materialidad y pues valdría la pena hacer un poquito de recapitulación sobre cómo surgió la figura de la materialidad dentro del ámbito fiscal, ¿no? Esta figura, como comenté al principio, no debe tener más de 10, 11 años. Empezó, a manifestarse por parte de la autoridad de manera incipiente aproximadamente en 2012. La autoridad, todavía el concepto de materialidad no estaba introducido en las disposiciones fiscales, eso es importante, cuando la autoridad lo empezó a manifestar dentro de sus procesos de auditoría, y salió en estos procesos cuando la autoridad llegó a detectar dentro de la revisión de un contribuyente que había operaciones en las cuales existía una simetría fiscal. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos simetría fiscal? Pues que cuando un contribuyente tomaba la deducción, tendría que verse reflejada la operación en el prestador del servicio en una acumulación de ingresos. Y por alguna cuestión, la cadena de reciprocidad se rompía. Entonces, si bien se tomaba la deducción por parte de un contribuyente, no existía la acumulación del ingreso por parte del proveedor del servicio. Esto es, digamos, a grandes rasgos, es más complejo y se vincula también, desde luego, con el hecho de pues, los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes o la compra de facturas, ¿no? Que es un problema pues, que viene arrastrando el país de varios años. Entonces, como comentaba, en 2012 se introduce en las primeras revisiones que hace la autoridad y incorpora, como no existía el concepto de materialidad en la disposición fiscal, la autoridad lo trata de relacionar con un concepto que lleva años en el derecho fiscal y los abogados y los juzgadores que nos puedan acompañar en el foro pues van a estar familiarizados con él, que es la estricta indispensabilidad de un gasto o de una erogación que hace el contribuyente, que es un requisito para la deducción. Entonces, en este primer momento, la autoridad lo que hace es vincular al tema de la estricta indispensabilidad la prestación del servicio y comienza a requerir que el contribuyente acredite que la erogación que hizo es efectivamente estrictamente indispensable para su actividad. Entonces, aquí se abrió en 2012, como comentaba, un abanico de contraargumentos por parte de los contribuyentes cuando viene el rechazo del gasto o del IVA por este argumento de falta de estricta indispensabilidad, pues argumentando que la documentación que estaba pidiendo la autoridad no era una documentación que tuviera que tener el contribuyente dentro de su contabilidad. Esto, repito, pues fue algo novedoso en ese momento, ¿no? Entonces, se dieron una serie de precedentes, tanto en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como dentro del Poder Judicial, que terminaron determinando que la documentación necesaria para acreditar que un gasto es estrictamente indispensable sí es documentación que debe tener el contribuyente dentro de su contabilidad. Esto podemos llamar como el primer momento en el cual se tuvo que demostrar la materia de operaciones. Ahora, en este momento, en 2012 y 2013, los precedentes señalaban que la autoridad estaba obligada a señalar dentro de las resoluciones determinantes como parte de su fundamentación o motivación qué documentación fue la que el contribuyente no entregó dentro de la auditoría y que le fue requerida, esto es muy importante, para acreditar esta materialidad. Entonces, digamos, esto se hizo por parte de los tribunales pues, para garantizar el principio de seguridad jurídica. Si la autoridad requería acreditar la estricta indispensabilidad y rechazaba el gasto por no acreditar que era estrictamente indispensable, pues debía quedar demostrado dentro de la auditoría cuál fue la documentación requerida por la autoridad
que no fue aportada por el contribuyente. Entonces, digamos, en este primer momento podríamos tener, en resumen, estos dos elementos, ¿no? Primero, que la documentación para acreditar el stripping de especialidad sí era una documentación que formaba parte de la contabilidad que estaba obligado a tener el contribuyente. En otro, que la autoridad podía requerir esta documentación como parte de la contabilidad, pero que tenía que requerir dentro del proceso de auditoría la documentación que a su juicio era necesaria para acreditar la materialidad. Esto sería el primer momento de los primeros asuntos en los que surgió esta problemática, que estuvo vigente durante 2002 y 2003. Sin embargo, con la reforma fiscal de 2014, se introduce el famoso artículo 69B, que seguramente pues, el foro ya ha escuchado hablar de él. Y se modifica el paradigma por el cual veníamos operando normalmente en el ámbito fiscal, ¿no? ¿Y por qué digo que se modifica? Porque se introduce por primera vez el concepto de materialidad y de presunción de operaciones inexistentes. Entonces, a diferencia de lo que había sucedido anteriormente, con la introducción del artículo 69B dentro del Código Fiscal y se establece la facultad de la autoridad de poder presumir la existencia de operaciones, se hace un traslado de carga de la prueba al contribuyente. Entonces, ahora ya la autoridad no es la que tiene que requerir dentro del proceso de auditoría la documentación con la cual se acredite la materialidad del servicio, sino ahora cuando la autoridad cuestiona la materialidad de la operación, entonces es el contribuyente quien está obligado a aportar la documentación comprobatoria, ¿no? Ahora, esto es importante porque el 69B, al cambiar el paradigma, pues se presume la inexistencia de la operación. Entonces, cuando el contribuyente tiene que desvirtuar esta presunción, que admite prueba en contrario, lo tiene que hacer dentro del proceso del 69B, que establece el propio artículo, o bien al momento en el que se ve impactado por la incorporación de su proveedor a la lista del 69B, que es pues, la inexistencia de la operación, ¿no? Básicamente, estos son los antecedentes y en donde nos encontramos hoy en día, por decirlo de alguna manera, es que acreditar la materialidad pues es una carga que tiene el contribuyente, ¿no? Cuando está incorporado el proveedor en la lista del 69, existe una presunción de inexistencia que se tiene que desvirtuar y como vamos a ver pues más adelante, no existe un listado dentro de las disposiciones legales ni fiscales que me permitan o que me aclaren cuál es la documentación necesaria para acreditar la materialidad de estas operaciones, ¿no? Básicamente, este es el panorama actual. Como comentaba al principio, el hecho de tener que acreditar la materialidad se ha convertido en el 80-90% de los disensos que tienen los contribuyentes con la autoridad fiscal y entonces prácticamente en cualquier litigio que se ve hoy en día hay algún tema de materialidad en él, ¿no? De ahí la importancia de acreditar la materialidad de las operaciones. Entonces, Pablo, realmente nos queda muy claro como este antecedente del concepto como resultado de una práctica del SAT en sus auditorías y cuando entra en vigor el artículo 69B, esto trajo un cambio en la forma en que el SAT presentaba, ¿no?, sus requerimientos de información y también la forma en que el contribuyente tenía que atenderlos, ¿no? Toño, no sé, en esta parte igual detenernos un poquito más si tú quisieras agregar algo. Sí, claro, Denise. Fíjate que retomando algunas de las consideraciones que comentaba Pablo, creo que es importante diseccionar algunos de los conceptos que él ponía sobre la mesa. El primero, creo que tenemos que partir de la premisa de qué debemos de entender por materialidad. La materialidad desde el punto de vista fiscal significa la autenticidad o veracidad de las operaciones que el contribuyente registra en su contabilidad. En contrapartida, el posicionamiento de la autoridad fiscal bajo presunción o sin la presunción que prevé el artículo 69B es cuestionar precisamente esa veracidad o autenticidad de la operación. ¿Cómo cuestiona la autoridad? Es un segundo punto, la veracidad o la autenticidad de una operación dentro del tráfico comercial que realizan las personas físicas o morales contribuyentes en México. El cuestionamiento de la autoridad, Denise,
parte de una premisa probatoria. Precisamente como comentaba Pablo, el desarrollo judicial a través de los distintos criterios, tesis aisladas y jurisprudencias que ha venido emitiendo en los últimos 10, 15 años el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Poder Judicial Federal a través de sus tribunales colegiados de circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han venido evolucionando en tal medida que el contribuyente se encuentra actualmente en un posicionamiento de inseguridad e incertidumbre jurídica, a partir del cual no existe taxativamente condiciones ni regulatorias normativas ni jurisprudenciales a partir de las cuales pueda conocer cómo debe soportar probatoriamente una operación registrada contablemente para que ineludiblemente la autoridad fiscal o un tribunal tuviese que determinar que efectivamente ha acreditado la autenticidad o veracidad de esa operación. Mucho más complejo lo es en la recepción de servicios que en la recepción de bienes tangibles, por obvias razones. Sobre estas condiciones, realmente, pues un tema central que tendremos que discutir y comentar en este foro y platicar con pues, los diferentes invitados que se han unido aquí a esta conversación, pues es la forma en la que la autoridad y nuestros tribunales han venido decantándose en relación con las pruebas que presentan los contribuyentes para pretender sostener la autenticidad y veracidad de esas operaciones y por tanto su efectiva materialidad. En ese punto me parece que es de principal relevancia, primeramente, diseccionar, separar los diferentes mecanismos a partir de los cuales los contribuyentes presentan estas pruebas en procedimientos ante la autoridad fiscal para efectos de justificar esta autenticidad o veracidad de sus operaciones. Nosotros tenemos identificado pues tres muy concretos. En principio, todos aquellos procesos de fiscalización en los cuales las autoridades fiscales en ejercicio de sus facultades previstas en el artículo 42 del Código Fiscal solicitan al contribuyente el que se les provea de la documentación a partir de la cual acrediten la materialidad de aquellas operaciones que imprimen efectos fiscales de deducibilidad para efectos de impuestos sobre la renta y de acreditamiento para efectos de impuesto al valor agregado. En aquellos casos en los que a través de la implementación del procedimiento del artículo 69b se le otorga el plazo previsto a los contribuyentes en virtud de que alguno de sus proveedores que emitieron un CFDI a su favor ha sido incorporado en las listas provisionales o definitivas a que alude dicha disposición. Y por último, en aquellos casos en el que el contribuyente acude a la autoridad fiscal a buscar la recuperación de un saldo a favor en materia de impuesto al valor agregado, a partir del cual ese saldo a favor está constituido en buena medida en función del acreditamiento que imprime a los comprobantes que sus proveedores le emiten. En esos tres procesos de características diversas, cada uno de ellos regulados de diferente forma en nuestra legislación fiscal doméstica, los contribuyentes tienen la necesidad de acreditar ante la autoridad fiscal la autenticidad de las operaciones amparadas en sus comprobantes fiscales. Cuestión que es sumamente compleja por, insisto, la falta de regulación legal a través del cual existan condiciones normativas que el contribuyente pueda conocer ex ante para efectos de justificar precisamente la autenticidad o veracidad de sus operaciones. Entonces, si tú estás de acuerdo, Denis, creo que valdría la pena que comentemos un poco alrededor del tema de qué tienen que hacer los contribuyentes para poderse allegar del material óptimo, idóneo, para efectos de buscar crear convencimiento
en las autoridades fiscales y eventualmente en nuestros tribunales de que efectivamente sus operaciones cumplen con las condiciones que desde la perspectiva de las autoridades administrativas y judiciales se requieren para estar en aptitud de acreditar esta autenticidad o veracidad de que estamos hablando. Sí, definitivamente, Toño, porque, bueno, una cosa es cuando ya te llega la orden de visita, ¿no? O una revisión electrónica y ya tienes el problema encima, pero bueno, toda esta parte del día a día de la operación de un contribuyente creo que es el tema más relevante, ¿no? O sea, cómo poder prepararte en cuanto a la documentación, la información que tiene que recabar en cada una, a veces en cada una de las operaciones para poder tener, y eso nos lo dirán ustedes, qué tanta certeza puede tener el contribuyente de que está blindado frente a una posible revisión de la autoridad, ¿no? Pablo, y si tú quieres tratar este tema, sería buenísimo. Sí, muchas gracias. Pues mira, en relación con este tema sobre la manera de acreditar la materialidad de la operación cuando ya existe un proceso de auditoría, como comentaba Toño, o cuando se tiene que acreditar derivado del procedimiento del 69 o para acreditar el derecho subjetivo para obtener una devolución, creo que es fundamental partir de lo que suele suceder ya realmente en la práctica, ¿no? Cuando la autoridad focaliza su atención ya sea en la adquisición de un bien o en la prestación de un servicio. Quizá valdría la pena enfocarnos en el tema de la prestación de un servicio porque siempre la adquisición de un bien pues, resulta de un poco más fácil de acreditar su materialidad pues al existir la tangibilidad del bien, ¿no? Hay problemas cuando te vienen a pedir que acredites la materialidad de adquisición de un bien que 5 años después, ¿no? Cuando posiblemente el bien ya no exista, ¿no? Pero creo que vale la pena retomar un poco cómo se da generalmente en el proceso de auditoría. Cuando la autoridad cuestiona o se centra en la prestación de un servicio, que es lo más usual, generalmente hace un requerimiento de información exhaustivo con un cuestionario al contribuyente dentro de la auditoría. Dentro de este requerimiento de información suele solicitar una cantidad de información que exhaustiva, desgastante para el contribuyente y que muchas veces no necesariamente guarda relación con la prestación del servicio, ¿no? Son requerimientos que se generan de manera general para todo el tipo de contribuyentes sin ver realmente o atender a la naturaleza, uno, del servicio que se recibe y dos, del giro comercial o del giro de la actividad que realiza el contribuyente, ¿no? Que es esencial pues, para poder acreditar la materialidad de la operación. Entonces, dentro de estos requerimientos de información, muchas veces el SAT solicita, por ejemplo, que se dé la lista del personal que acudió a las oficinas a proveer el servicio, cuando ni siquiera el servicio sea uno que requiere pues que el personal acuda a tu domicilio a proporcionarlo, ¿no? Menos en esta época. Solicita también muchas veces que se proporcionen los correos, el cruce de información, de comunicaciones, las cotizaciones que se hubieran solicitado con al menos 3 o 4 proveedores, ¿no? Como si en todo proceso normal de una empresa pues se pidan 3 o 4 cotizaciones formales a un prestador de un servicio para adquirir un bien, ¿no? En algunos casos se puede llegar a tener, en otros pues no necesariamente se tiene, ¿no? El tema general es que aún en aquellos casos en que el contribuyente logra aportar esta documentación, la autoridad no la toma en consideración argumentando que siempre falta algo adicional, sin precisar qué es para acreditar esta materialidad. Y por el otro lado, les resta completo valor probatorio a todas estas probanzas que se aportan dentro de la auditoría, o ya sea para obtener la devolución de un saldo a favor, como que comentaba Toño, bajo el argumento que son documentales privadas, ¿no? Y sin considerar, pues que muchas veces estos documentos, su naturaleza es ser documentos privados. Digamos, en un caso óptimo, pues el contribuyente puede llegar a tener la certificación ante notario de un bien inmueble que llega a comprar o de un bien que por la trascendencia pues requirió ratificarse ante notario. En esos casos, pues sí se puede contar con
ya sea con un contrato ratificado ante notario o con un instrumento notarial que tenga fecha cierta. Sin embargo, aún y en esos supuestos, la autoridad suele restarles valores probatorios argumentando que faltó o algo adicional o que el resto de los documentos que integran la contabilidad del contribuyente son documentales privados sin fecha cierta y que por lo tanto no queda acreditada la materialidad, ¿no? Esto es el día a día dentro de la materia y digamos, es la posición natural que tiene la autoridad fiscal. Y en este sentido es como se llega al litigio, ¿no? Básicamente con un rechazo y un posicionamiento de las pruebas aportadas por el contribuyente y la calificación de la autoridad que son insuficientes o que carecen de fecha cierta, ¿no? Y esto ha dado lugar pues a una infinidad de litigios en los que se ha tenido que dilucidar en tribunales si las documentales que aporta el contribuyente son suficientes o no para acreditar la materialidad de la operación y si el hecho de que no tenga fecha cierta pues repercute o no en la veracidad de la operación, ¿no? Ahora, la realidad aquí, Denise, es que, como comentaba, a partir de 2014 que empezó este tema, había o ha habido un cambio dentro del tribunal y respecto a los criterios que ha emitido el Poder Judicial. ¿Y a qué me refiero con un cambio, no? En un primer momento, los distintos tribunales sostenían que cuando se exhibían los contratos y ciertos documentales privados que daban certeza de que se había adquirido bien o que se había prestado el servicio, se tenían por válidos y se lograba desvirtuar la presunción de inexistencia o en este caso el cuestionamiento de la autoridad de la inexistencia de la operación. Sin embargo, en 2019, la Suprema Corte, al resolver una contradicción de criterio entre dos tribunales colegiados, emitió una tesis de jurisprudencia que pues marcó otra vez un nuevo paradigma, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué lo digo? Básicamente me refiero a que la Suprema Corte resolvió que los contratos, haciendo una interpretación un poco enredosa, sostuvo que habló específicamente de contratos, en las tesis de jurisprudencia se habla específicamente de contratos, es el caso que se analiza, no el resto de las documentales, pero resuelve que para que los contratos puedan hacerse oponibles a la autoridad fiscal dentro del ejercicio de facultades de comprobación, deben cumplir con el requisito de fecha cierta, ¿no? Cuando anteriormente diversos tribunales, incluidos tanto el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en Sala Superior como juzgados y colegiados, habían sostenido que el contrato no necesitaba cumplir con el requisito de fecha cierta para tener efectos jurídicos y poderse valorar como una prueba dentro de un procedimiento de auditoría para acreditar materialidad, ¿no? Entonces, este criterio de la Suprema Corte, desde luego al ser obligatorio para los distintos órganos jurisdiccionales, hizo que los contribuyentes encontraran pues mucho más cerrados sus oportunidades de defensa, ¿no? En un primer momento, tanto los juzgados como los colegiados y las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa aplicaron a rajatabla esta tesis de jurisprudencia y parecía que cualquier documento que carecía de fecha cierta no podía ser valorado dentro de la auditoría, ¿no? Entonces existió un endurecimiento de los criterios judiciales en torno a la materialidad de las operaciones, ¿no? Ahora, afortunadamente, este criterio de jurisprudencia, aún cuando sigue vigente por parte de la Suprema Corte, ha encontrado en los últimos 2 o 3 años algunas complementos o reinterpretaciones principalmente de la sala de fondo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que ve principalmente asuntos de materialidad de operaciones por su naturaleza de competencia y por la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿no? Principalmente, y aquí me gustaría ahondar un poquito más ya para después entrar sobre qué elementos probatorios debe aportar el contribuyente, por eso es importante para el contexto. La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió 2 tesis de jurisprudencia recientes. La primera, en la que sostiene que el contrato, aun y cuando tenga fecha cierta, es irrelevante para acreditar la efectiva realización de una operación si no se adminicula con otras pruebas, ¿no? Entonces, digamos que esa manera es como el tribunal pues ha encontrado una salida a esa aplicación rajatabla que venía haciendo la autoridad y pues algunos órganos del Poder Judicial de la efectuación de la tesis de jurisprudencia, ¿no?
digamos, si el contribuyente entrega otros medios de convicción dentro del proceso de auditoría, pues el hecho de que su contrato no tenga fecha cierta no es relevante para acreditar la materialidad de la operación, ¿no? Entonces, esa parte, digamos, ha abierto un poquito más la posibilidad de que los contribuyentes puedan aportar mayor documentación. Y el otro criterio es que la Sala Superior ha sostenido que siempre y en todo caso para quitar materialidad se deben adminicular las pruebas, ¿no? Aun y cuando tengan o sean de naturaleza privada. Estas dos tesis de jurisprudencia son de 2022 y han permitido que el contribuyente pues, pueda reconstruir esta parte de contabilidad. Hay otros criterios de la sala de fondo, pero yo creo que valdría la pena hacer una pausa aquí y después compartir pues estos criterios de la sala de fondo, ¿no? Sí. Y Pablo, bueno, tú nos expusiste esta parte de cómo actúa la autoridad, qué es lo que le requiere al contribuyente, pero a partir ya del conocimiento de la práctica, que es la que tienen ustedes, pues, en el día a día, Toño, tú planteabas como esta parte de, bueno, ahora nos vamos un paso atrás y vemos ya en la operación qué es lo que tendría que hacer el contribuyente para poder protegerse antes de estar en esta situación de una revisión, ¿no? Ya sea de facultades de comprobación de la autoridad o por un procedimiento del 69 o los otros que se puedan presentar. Sí, Denise. Realmente lo que comenta Pablo hace un momento alrededor del cambio de paradigma a raíz de la emisión de la jurisprudencia por parte de la segunda sala de la Corte, en que atiende a el concepto de fecha cierta, este cambio de paradigma implicó fundamentalmente el que se le proveyera a la autoridad fiscal de una herramienta muy poderosa para efectos de que en los procesos que hemos estado comentando dentro del ejercicio de facultades de comprobación, dentro de los procedimientos que se instauran en contra de los famosos EDOs, que son los receptores de comprobantes fiscales de las empresas listadas en términos del artículo 69b, y los procedimientos de recuperación en materia de saldos a favor, aquellos documentos que presentan los contribuyentes, sustancialmente los contratos en los cuales se amparan y respaldan las operaciones que realizan con sus diferentes prestadores de servicios o con sus diferentes con las partes en las que transitan dentro del tráfico comercial de los que reciben los CFDIs, ya sea en materia de bienes o servicios, pues todos estos contratos que aportan los contribuyentes en estos procesos y la documentación que adicionalmente justifica los derechos y obligaciones amparados en esos contratos por cuanto a cómo las partes efectivamente están interactuando y desenvolviéndose en esos derechos y obligaciones amparados en el contrato, pues en su gran mayoría estos documentos son de naturaleza privada. Y si a eso si eso lo conjuntamos con esta herramienta poderosa que proveyó la segunda sala de la Corte a la autoridad fiscal, pues realmente la postura de la autoridad fiscal en estos procesos ha sido en el sentido de automáticamente eliminar valor probatorio alguno alrededor de toda esta documentación que puede respaldar el registro contable de una operación comercial por parte de un contribuyente. Ahí es donde estamos realmente pues con una consideración a partir de la cual los contribuyentes pues se colocan en un problema grave, severo, en el que pues en nuestra óptica hay dos aproximaciones alrededor de este tema, un antecedente alrededor del mismo y la otra aproximación, cómo tendría que es lo que tú comentabas hace un momento,
cómo tendría que el contribuyente reaccionar de manera anticipada, considerando cómo están evolucionando y cómo se están implementando los procesos de fiscalización por parte de las autoridades y los posicionamientos por parte de nuestros tribunales. El antecedente, Denise, es que ciertamente existía previamente a este criterio y previamente inclusive al concepto de litis abierta que se maneja ante nuestro Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la posibilidad de que los contribuyentes manipularan información dentro de los procesos de auditoría e inclusive obviaban la aportación de información en los procesos de auditoría y se la reservaban para presentarla en los procesos judiciales. Y esto, a la luz y a la óptica de nuestros tribunales, y es un punto en el que por supuesto tendremos que tener coincidencia, esta manipulación o posibilidad de construir documentos ex post a el momento en el que efectivamente se realiza el tráfico comercial de la operación, pues es algo que desde el punto de vista jurídico no es aceptable. Sin embargo, este antecedente generó como consecuencia que a raíz del criterio de la segunda sala de la Corte, pues la autoridad desestime todas las documentales privadas, no les otorgue valor ni siquiera indiciario alguno y ni siquiera con la manipulación de estas pruebas documentales, contratos, registro contable, la póliza correspondiente del registro, el estado de cuenta que acredite la transacción comercial, el pago correspondiente a quien provee el servicio correspondiente, ni siquiera con estos elementos es suficiente para efectos de demostrar ante la autoridad la autenticidad o veracidad. Por tanto, ¿qué es lo que nosotros sugerimos, Denise, como anticipación a este posicionamiento de la autoridad y como posicionamiento a raíz de lo que nosotros vislumbramos, los diferentes tribunales están decantando en aquellos casos en que sí reconocen la existencia de materialidad cuando es cuestionado por parte de la autoridad? Me gustaría que se pudiera compartir después de terminar el webinario, Denise, la sentencia del expediente de la Sala de Fondo número 9/2020 que nosotros como firma instauramos en favor de uno de nuestros clientes, en el cual hay un posicionamiento central, neurálgico por parte de la Sala Exclusiva de Fondo, a partir de la cual sostiene de manera específica qué se requeriría para estar en condiciones de acreditar la materialidad de un servicio cuando es cuestionado este por parte de la autoridad fiscal. La Sala Exclusiva de Fondo establece dos consideraciones estructurales. Una, señala que en la medida que el contribuyente acredite que existe sustancia económica alrededor de la operación consignada en el CFDI cuestionado por parte de la autoridad, este criterio de sustancia económica es un criterio objetivo, no subjetivo, con base en el cual es posible el que ante la Sala Exclusiva de Fondo se acredite la materialidad de la operación. Para efectos de estar en condiciones de probar la sustancia económica, la Sala Exclusiva de Fondo determina un listado enunciativo, no limitativo, de los documentos que el contribuyente receptor de un servicio debiese de contar para efectos de estar en condiciones de acreditar. En este listado que enumera la Sala Exclusiva de Fondo, establece algunas pruebas que en algunos casos es no factible obtener, dependiendo del tipo de operación comercial pactada en el CFDI. Como comentaba Pablo hace unos momentos, por ejemplo, la sala establece que es conveniente que el contribuyente receptor del servicio
pueda contar con más de una cotización para efectos de justificar la necesidad, la conveniencia y los términos más favorables que pueda tener para la recepción del servicio. También establece la sala de fondo el que debe de existir comunicación a partir de la cual el contribuyente receptor supervise a quien está proveyendo el servicio el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Igualmente, supervise y lo conmine a la exigibilidad de las obligaciones a cargo del proveedor del servicio para efectos de que se cumplan y acaten. Entre otras consideraciones, así está enumerado en esta sentencia, que creo que será de mucho provecho para el foro que nos acompaña, porque es lo más cercano que tenemos judicialmente para efectos de estar en condiciones de sostener ex ante que cuál es el material probatorio que soporta nuestro registro contable para efectos de que la autoridad no nos establezca que nos hace falta algo más, que es el posicionamiento que comentaba Pablo hace unos momentos. Si nosotros le aportamos, por ejemplo, en el caso de la recepción de un servicio de publicidad, el contrato de publicidad, a su vez le aportamos fotografías alrededor de la publicidad que nuestro proveedor del servicio ejecutó, la autoridad nos va a señalar, oye, te hizo falta que me presentaras 2 cotizaciones adicionales de otros proveedores. Te hizo falta que me presentaras el listado de las personas del proveedor del servicio que ejecutaron el servicio. Para que ya no pongamos a la autoridad en la posición cómoda de desestimación del material probatorio que se entrega, al amparo de esta sentencia que comentamos, podemos, con esta enumeración, establecer a la autoridad, con base en este criterio judicial de la sala exclusiva a fondo, está dando cumplimiento escrupuloso para efectos de justificar que mi operación tiene sustancia económica. Creo que valdría la pena que Pablo nos explicara un poquito más qué es el concepto de sustancia económica, y con eso pudiéramos redondear la idea. Sí, creo que es relevante esa distinción, Toño. De hecho, ahorita en el chat vi que alguien preguntaba también si pudiéramos ahondar en el tema, en qué se entiende por sustancia económica en relación con la razón de negocios. Creo que era Carlos Ibáñez que preguntó ahorita ahí en el chat, y es justamente lo que yo creo donde sí vale la pena ahondar, ¿no? Como comentaba Toño, Denise, la sustancia económica, que es el concepto que introduce la sala de fondo en este precedente de la sentencia que les vamos a compartir y que después retoma para generar 2 tesis aisladas, habla principalmente que la sustancia económica es un elemento objetivo, ¿no? Ese es el punto principal de donde parte, ¿no? Y que la sustancia económica, como elemento objetivo, guarda relación con la realidad comercial del negocio. Y este elemento es fundamental para acreditar materialidad. Sé que parece como una sola frase así, dicho por la sala al aire, pero es sumamente importante porque, como comentamos al principio, la autoridad dentro de sus procesos de auditoría no distingue la realidad comercial del negocio. O sea, ella solicita la misma información sin importar el giro o actividad del contribuyente. Entonces, es evidente que si no se atiende primero al giro de actividad del contribuyente y no se atiende a la naturaleza de la prestación del servicio que le es proporcionado, pues evidentemente muchas veces va a quedarse corto en la documentación que pueda aportar con base en el requerimiento de la autoridad. Entonces, el hecho que la sustancia económica esté relacionado con la realidad comercial y del negocio del contribuyente es fundamental, ¿no? Luego, ese es el primer elemento. El segundo elemento que traduce o que en el cual entra la sala de fondo al señalar que debe entenderse por sustancia económica, lo vincula al hecho de que tiene que existir una alteración patrimonial, ya sea un gasto, una ganancia, y ahí podría existir cierta similitud con la razón de negocios, pero por lo que vamos a explicar ahorita no es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué habla de esta alteración patrimonial en el tema de obligaciones o
ya sea en la ganancia que está esperando el contribuyente, ¿no? Y aquí el punto medular es que la sala de fondo sostiene que muchas veces, y esto es una realidad, muchas veces el contribuyente hace algunos gastos o contrata algunos servicios con la única finalidad de disminuir su base gravable, ¿no? El típico gasto que se hace a fin del ejercicio fiscal, pues para no tener que pagar tanto impuesto, ¿no? Entonces, lo que sostiene la sala de fondo aquí es que cuando no existe un perjuicio al fisco federal, o sea, que no existe una omisión de impuestos, aún y cuando el gasto se haya hecho con una finalidad meramente fiscal, y ahí es donde se diferencia de la razón de negocios, aun y cuando no se haya obtenido, digamos, esta ganancia que se está esperando y únicamente tenga un propósito fiscal, como lo sostiene, no debe desconocerse la materialidad de la operación, ¿no? Con la sustancia económica. Eso es el primer elemento en torno a la sustancia económica. El segundo es cómo se acredita esta sustancia económica, y es lo que comentaba Toño. Básicamente lo cataloga en 3 tipos de pruebas, ¿no? Y es ahí yo creo que donde surgen más dudas, ¿no? Las pruebas transaccionales, o sea, lo que tiene que ver, todos aquellos documentos que tengan que ver con la negociación, ya sea para adquirir o bien o para prestar el servicio. Y aquí es relevante, como decíamos, vincularlo al criterio que tiene que guardar relación con la realidad comercial del negocio. O sea, si todas tus operaciones son en línea, pues es muy probable que toda tu negociación, que no existe ni siquiera una visita al domicilio del contribuyente por parte del prestador de servicios. Quizá todo se pueda hacer a través de línea, ¿no? Y todos estos elementos transaccionales forman, digamos, una tercera parte del soporte documental que se tendría que aportar por el contribuyente, reconociéndose por parte de la sala de fondo que la mayoría de estos documentales van a ser documentales privadas y no por eso debe restársele valor probatorio. El segundo elemento de probatorio que reconoce la sala de fondo para acreditar la sustancia económica son los elementos económicos o de alteración patrimonial económica, ¿no? Y muchas veces señala la sala de fondo que para acreditar esto se requiere la opinión de un experto. Por ejemplo, ¿cómo incidió la prestación de un servicio, la adquisición de un bien en mi cadena de suministro para poder generar el ingreso, ¿no? Entonces, de esta manera, un criterio, y perdón que aquí me voy a regresar un poquito, generalmente el criterio que venía operando en el tribunal es que las pruebas periciales no eran necesarias para quitar la materialidad. Con esta manifestación por parte de la sala de fondo, ese criterio queda inaplicado, porque sí reconoce que es necesario para acreditar la alteración económica dentro de la esfera del contribuyente una opinión de un experto, ¿no? Ese sería el segundo elemento probatorio. Y el tercer elemento probatorio, que suena un poco común, pero no lo es, y es bastante importante, es el elemento presuncional o genérico que reconoce la sala de fondo. ¿Y por qué habla de presuncional o genérico? Y esto, aunque suene, digamos, sencillo y no lo es, y muchas veces es porque al desconocer una operación, la autoridad puede quitar quizás lo que sea lo más esencial del negocio para generar el ingreso. Entonces, algo que es tan básico como decir, oye, ¿cómo generé el ingreso si no tengo ese gasto? Pues existe la presunción genérica al menos de que tuvo que obtener algo para poder generar ese ingreso. Entonces, estos 3 elementos son los que considera la sala de fondo que son necesarios para acreditar la materialidad. Los transaccionales, que finalmente van a ser privados, los expertos o las opiniones de expertos para quitar la alteración económica y los presuncionales o genéricos, ¿no? Básicamente eso es el resumen de cómo se debería acreditar la materialidad de la operación para acreditar sustancia económica. Y únicamente me gustaría entrar al tema de la distinción con razón de negocio, porque ahí parecería que se contraponen cuando sostiene la sala de fondo que en sustancia económica no se debe conocer el aspecto fiscal, aún ni cuando el único propósito que usa el contribuyente es disminuir su base gravable, ¿no? Y cuando observamos lo que define la razón de negocio dentro del Código Fiscal como recaracterización de operación, sostiene que una operación tiene razón de negocios siempre que el beneficio económico es mayor que el beneficio fiscal. Entonces, parecería que si el beneficio fiscal es mayor que el beneficio económico, no tendría razón de negocio la operación. Pero esto no implica que se deba desconocer la operación, sino simplemente que la autoridad tendría la facultad recalificarla como al efecto que ordinariamente debió haber tenido, ¿no?
Entonces, yo creo que habría que distinguir sustancia económica de razón de negocios, son dos cosas distintas, y para efectos de materialidad, aun cuando el contribuyente haga un gasto o adquiere un bien únicamente con efectos para obtener, digamos, con el único propósito de obtener un beneficio fiscal, no por eso debe desconocerse per se la materialidad de la operación, ¿no? Básicamente, eso sería el criterio, Denis, de este precedente que comentaba Toño, que derivó del asunto de la sentencia que comentaba, y que yo creo que pues abre muchísimo el abanico de posibilidades otra vez para el contribuyente para poder acreditar la materialidad. Sí, incluso Pablo, yo ahorita no la tengo a la mano, pero si tú me la puedes enviar de una vez, yo la comparto aquí en el chat del Zoom. Y creo que con estas últimas dos intervenciones que hicieron ustedes se contesta, pues se da respuesta a muchas de las preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué retos tienen los contribuyentes para mantener las mejores prácticas en este tema de materialidad? Pues es algo que ustedes ya están dando la respuesta y vamos a compartirles la sentencia de este asunto que se litigó desde el despacho, ¿no? Y que se logró esto. Nos preguntan que si es la sentencia conocida como sentencia ROA. No, Bueno, no es, no es, y ahí, aquí yo creo que sí es importante hacer una acotación. La sentencia que se conoce como el caso ROA es la sentencia que dio lugar al primer juicio exclusivo de fondo que se presentó en México. El 1. Es un juicio que también nosotros patrocinamos en nuestra firma. Y en ese juicio, en efecto, el ponente fue el magistrado Roa, y se hizo un primer esfuerzo loable por parte de la sala exclusiva de fondo en la emisión de un listado en el que pudiera ilustrar a los contribuyentes a manera de guía a efectos de poder contrarrestar los posicionamientos de no autenticidad de operaciones que sostuvieran las autoridades fiscales. Este pronunciamiento que hacemos alusión en esta plática es un pronunciamiento mucho más reciente que hizo apenas la sala exclusiva de fondo hace algunos meses, a finales del año pasado, en el cual se introducen conceptos muy novedosos, un análisis mucho más profundo a partir del concepto de sustancia económica que hemos comentado y explicado pues con mayor profundización Pablo hace un momento, que no eran materia de introducción en aquella otra sentencia que tuvo lugar pues hace varios años. Si mal no recuerdo, esa sentencia tuvo que haber sido del año 2017 o 18, si mal no recuerdo. Entonces, con mucho gusto compartiremos la misma, Denise. Si nos lo permites, yo creo que lo pertinente, vi por ahí que en el foro pedían que se pudiera compartir ahorita durante el momento en que estamos llevando la sesión. Te pediría que lo pudiéramos hacer con posterioridad, porque hay que eliminar algunos datos sensibles de la misma. Te la estaremos compartiendo para que se pueda subir junto con el link, para que en la reproducción que pueda hacer quien está ahorita actualmente acompañándonos y quien lo quiera hacer con posterioridad. Sí, por supuesto que tenemos el registro de sus correos, entonces les estará llegando por correo la sentencia, como dice Toño, ¿no? Y también algo que nos preguntaba Alejandro Martínez es este tema de la relación, si bien un contribuyente recibe un requerimiento por parte del SAT, cómo también se va siguiendo esta cadena hacia el proveedor, ¿no? Y creo que es algo que tú también ya comentaste, Toño, que finalmente una forma de blindar las operaciones es también la información y los requerimientos que el contribuyente tiene que hacerle al proveedor y que quede documentado, ¿no? De que le solicitó que a su vez se siga toda esta línea que pues se conoce mucho en las operaciones como trazabilidad, ¿no? De ir llevando cada uno de los pasos de la cadena y que esta cadena no se rompa. Sí, Denise, realmente en la ubicación, en el contexto en el que estamos actualmente, de esta realidad fiscal alrededor del concepto de materialidad y la problemática
en la que estamos inmersos tanto personal que trabaja en las empresas, en las áreas fiscales, contables, como los asesores externos, aquellos que nos dedicamos fundamentalmente al litigio. Alrededor de esta temática nos exige el que nosotros hagamos extensivo a nuestros clientes, el que los gerentes fiscales y personal de las áreas legales y contables de las empresas lo hagan extensivo a sus áreas de contratación, el que necesariamente se tiene que contar actualmente en la contratación de bienes o servicios con un contrato, evidentemente, con antelación. La realidad es que el tráfico comercial en muchas ocasiones carecía de la existencia de un contrato que amparara los derechos y las obligaciones que se asumían por las partes alrededor de la contratación de un bien o de servicio. En este momento es indispensable, toda operación deba de tener el respaldo en un contrato preferentemente certificado ante notario para efectos de dotarle de fecha cierta, no siendo suficiente el contrato, como ya lo comentó Pablo, sino adminicularlo precisamente con esta información que hemos comentado, que se contempla en esta sentencia para efectos de robustecer la existencia de sustancia económica en la operación comercial que celebran los contribuyentes. El no tener el material idóneo, óptimo, que permita contrarrestar el posicionamiento a partir del cual la autoridad fiscal desvanece de efectos probatorios las pruebas que se le aportan ante cualquier requerimiento, inclusive los mismos exhortos. Platicaba ahí alguien del foro al principio, por ahí leí el que si estamos recibiendo y familiarizados con exhortos que está emitiendo la autoridad fiscal para efectos de que se autocorrijan contribuyentes que recibieron comprobantes fiscales digitales por empresas que pudieran estar listadas en el artículo 69. Todos estos documentos que se aporten en este tipo de procesos que no satisfagan este umbral mínimo que está estableciendo nuestros tribunales, pues nos colocan en una situación de completa exposición fiscal a nuestros clientes, los contribuyentes, y hace un trabajo más complejo, con expectativas más reducidas de obtener un pronunciamiento favorable eventualmente en un litigio. Sí. Y bueno, y esto al final también tiene y creo que igual valdría la pena como retomar esta parte de los momentos en que el contribuyente va a poder probar, ¿no? Porque todo el tema de materialidad de operaciones tiene una relación pues directa con las facturas falsas, la presunción del 69B. Y bueno, Pablo, yo creo que esta parte, para ir cerrando, podemos retomarla, como hubo también diferentes criterios de si podía probarse el tema. Me voy a referir ahora en concreto a este tema, pero cuando tiene que ver con facturas falsas, con el procedimiento del 69B, si era solo en el procedimiento del 69 que el contribuyente tenía la oportunidad de aportar pruebas. ¿Qué pasaba si no acudía a este procedimiento y posteriormente se le hacía una auditoría? Entonces, y luego todavía tenemos como este tercer momento en que el contribuyente va al recurso ante el SAT o al juicio contencioso administrativo, ¿no? Entonces tenemos estas tres etapas en donde creo que es importante comentarlo porque ha habido una evolución o un cambio en los criterios y por supuesto en la práctica. Sí, Denise, bueno, creo que aquí el tema medular es, como comentamos al principio, es distinguir que puede haber tres etapas diferentes en las cuales la autoridad puede cuestionar materialidad, ¿no? Dentro de una auditoría al contribuyente para revisar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales,
Y si nos encontramos en este supuesto de auditoría, desde luego, digamos, difícilmente vamos a lograr acreditar la materialidad dentro de la auditoría. Esa es la realidad. Varias personas lo están comentando en el chat y es cierto. O sea, dentro de un proceso de auditoría en instancia administrativa, difícilmente vamos a poder acreditar la materialidad con independencia del soporte que aportemos y del umbral probatorio que tengamos, ¿no? Ahora, sin embargo, y es nuestra práctica profesional y así lo recomendamos siempre a nuestros clientes y sería la recomendación que le haríamos a todos los abogados, siempre en administrativa, ya sea dentro de auditoría o como parte del recurso de revocación, ¿no? Del recurso administrativo. Esto derivado, pues, del ya conocido criterio de la Suprema Corte, en el cual se modificó el principio de litis abierta, ¿no? Entonces ahora los documentales que no le son exhibidos a la autoridad dentro del proceso de auditoría o del recurso de revocación ya no se pueden exhibir en el juicio contencioso administrativo. Entonces, para responder la primera pregunta, en tratándose de auditoría, lo podemos hacer dentro de la auditoría. Si no aportamos la documentación dentro de la auditoría, lo tendríamos que hacer dentro del recurso de revocación, ¿no? Y posteriormente ya podemos ir a juicio contencioso haciendo la manipulación y la relación de las distintas pruebas que aportemos y adicionando las pruebas de opiniones de expertos, como lo sostiene la sala de fondo, ¿no? Ahora, si nos encontramos en un procedimiento del 69B que atrae aparejada la presunción de inexistencia, conforme al procedimiento que se establece en el Código Fiscal, el contribuyente tiene un plazo de 30 días para comparecer voluntariamente ante la autoridad una vez que es publicado su proveedor en el listado definitivo para acreditar la materialidad de la operación, ¿no? Esto, digamos, ¿qué ventaja tendría, por decirlo de alguna manera? Que se hace antes de que exista un ejercicio de facultades de comprobación. Si el contribuyente no acude dentro de los 30 días, entonces es posible que comience a recibir los exhortos que se han comentado en el foro, ¿no? Ahora, forzosamente, para que exista un crédito fiscal, se tiene que ejercer alguna facultad de comprobación en contra del contribuyente, aun y cuando su proveedor esté listado en la lista del 69B, ¿no? Ahora, suponiendo que el contribuyente no acudió dentro del plazo de los 30 días, lo puede hacer al momento en que le inician facultades de comprobación para determinar el crédito. Y un criterio importante ¿y por qué digo que es importante? Porque la autoridad sostuvo o llegó a sostener que si el contribuyente no había acudido entre los 30 días, había precluido su derecho para acreditar la materialidad de las operaciones. Increíblemente, hubo órganos jurisdiccionales que compartieron ese criterio. Afortunadamente, ese criterio ya no aplica, se emitió jurisprudencia que resulta de observancia obligatoria y lo que se sostiene es que no precluye el plazo de los 30 días, o sea, más bien no precluye el derecho del contribuyente para acreditar la materialidad, aun y cuando no lo hubiera hecho dentro del plazo de los 30 días, siempre que lo haga dentro del proceso de auditoría en el cual se le determina el crédito fiscal, ¿no? Entonces, digamos, no precluyó si no lo hiciste en el plazo de los 30 días. Y el tercer escenario sería dentro de un proceso de devolución, que básicamente, pues, es al momento de solicitar la devolución, si la autoridad no requiere, pues tendría que aportarse en el recurso de revocación los documentales con los cuales se acredita el derecho subjetivo, que guarda mucha relación el término con acreditar la materialidad de la operación, ¿no? Entonces, básicamente estos serían los momentos procesales, siempre aportando la documentación en instancia administrativa. Aquí, Toño, no sé si tú quieras agregar algo más a esta parte. Sí, y me gustaría agregar una consideración que también hemos visto en la práctica, Denise. Comentaba Pablo hace un momento la alta complejidad que tiene en la instancia administrativa para efectos de crear convencimiento en la autoridad sobre la autenticidad o veracidad de operaciones que están siendo objeto de cuestionamiento. En cualquiera de estas tres vertientes procesales que comentaba Pablo. Y en efecto, en la práctica es lo que sucede. Sin embargo, lo que nos ha dado resultados para efectos de que en esa instancia pudiésemos llegar a acreditar
la autenticidad de la operación, es que, como comentaba Pablo al inicio de la plática, Denise, la autoridad en muchas ocasiones parte de la premisa por la información con la que cuenta alrededor del comportamiento fiscal, tanto del receptor del servicio como del proveedor del servicio, de un tema asimétrico. Y a partir de esa asimetría, la autoridad cuestiona la materialidad de la operación. Hay casos en que no necesariamente existe esa asimetría, pero en muchos casos la realidad es que partiendo de la premisa simétrica, la autoridad cuestiona la operación. Lo que nosotros hemos aportado durante los procesos de auditoría, exhortos o procedimientos de recuperación de saldos cuando la autoridad pretende cuestionar la autenticidad de la operación, es que aun y cuando nuestros tribunales han sostenido la no obligatoriedad del contribuyente de aportar información que no forma parte de su contabilidad, pues, no obstante ello, solicitamos, si se tienen condiciones del receptor del servicio para solicitar a quien proveyó el servicio el que le allegue las declaraciones en las que se refleja el ingreso que efectivamente obtuvo por la proveeduría del servicio y el pago del impuesto al valor agregado que acreditó el receptor del servicio, esos documentos nos permiten acreditarle ante la autoridad que no existe una premisa simétrica y con los mismos, la autoridad tiene por solventado la temática de materialidad. Creemos, bueno, que si bien estos documentos per se no son los que se sostiene judicialmente en los fallos que hemos comentado y en la evolución de lo que sobre las bases que se está decantando tanto el Tribunal Federal de Justicia como el Poder Judicial para sostener cómo acreditar materialidad de las operaciones, ante las autoridades fiscales, el peso específico que guardan este tipo de pruebas es mucho mayor que las documentales que la sala de fondo sostiene para acreditar materialidad. Pues yo creo que realmente han expuesto con mucha precisión y la verdad que todo con fundamento en los precedentes, tanto del Tribunal Federal de Justicia Administrativa como del Poder Judicial, este tema. De hecho, pues este es el objetivo de la serie Fiscal Es, que lanzamos desde PDA Abogados junto con IntelliJuris, el poder compartir con ustedes los temas que vemos nosotros en la práctica de litigio de nuestro despacho, pero realmente con toda una base jurisprudencial y de criterios para su conocimiento, ¿no? Entonces, les estaremos compartiendo esto. Les agradecemos mucho. No sé, Toño, Pablo, si quieran a modo de cierre hacer algún comentario final. Y también decirles que este mismo tema de materialidad de operaciones tiene un impacto sobre la parte de la subcontratación laboral, que será el tema a tratar en nuestro siguiente programa, en donde participarán, por supuesto, Toño y Pablo. Entonces, para que estén muy atentos en las redes de IntelliJuris para este tema, porque vemos cómo va impactando y va teniendo una repercusión real en la práctica que tienen las autoridades, ¿no? Entonces, bueno, pues a modo de cierre, Pablo, si tú quieres hacer el primer comentario y después Toño, y agradeciendo de nuevo a todos el haber participado con nosotros. Únicamente, Denis, bueno, nuevamente agradecerte la invitación para estar con el foro IntelliJuris. Y a manera de cierre yo únicamente sostendría que, pues que el tema de materialidad, y como lo comentamos al principio, es quizá el que genera
mayores disensos, ¿no?, entre los contribuyentes y la autoridad hoy en día. Se centran las principales observaciones de casi todos los créditos fiscales en el cuestionamiento de la materialidad de operaciones. Y si bien pasamos por un momento álgido a nivel de criterios hace 2, 3 años, principalmente derivado de esa jurisprudencia de la Suprema Corte en la cual se aplicó a rajatabla por parte de la autoridad, pues parece ser que con base en los esfuerzos tanto de abogados, litigantes y de los propios juzgadores que reciben día a día estos casos, pues se ha logrado encontrar cada vez criterios pues más razonables, ¿no?, para el contribuyente y no tan sesgados a favor de la autoridad. Desde luego, tenemos que partir de la base que la problemática real para el contribuyente es cuando los servicios efectivamente se prestaron. O sea, llega a ser una injusticia para el contribuyente que recibió el servicio, que lo pagó, que efectuó el gasto, que le cuestionen la materialidad y le quiten el efecto fiscal, generándole pues que un eventual crédito que le determinen pues no va a ser acorde a su capacidad contributiva, ¿no? Entonces ahí es cuando hablamos pues de que se generan injusticias por criterios tan sesgados a favor de la autoridad, y donde es tan relevante pues que contemos con elementos que le permitan al contribuyente defenderse, ¿no? Ese sería mi comentario final. Toño, a manera de cierre. Pues únicamente, igualmente agradecerte, Denise, a ti de nueva cuenta IntelliJuris la invitación. Estamos, con mucho gusto estaremos de nueva cuenta en el próximo programa vinculado al tema de subcontratación. Y únicamente insistir al foro y comentarles, agradecerles por supuesto el que se hayan incorporado, y también comentarles pues de la relevancia que tiene el estructurar en cada una de las operaciones comerciales que se celebren de la mejor forma posible un expediente a partir del cual dotemos de realidad y sustancia económica cada una de las operaciones. Con esto podemos estar con ciencia y certidumbre jurídica de que ante cualquier cuestionamiento por parte de la autoridad tendremos los elementos a partir de los cuales podamos contrarrestar presunciones y cuestionamientos por parte de la autoridad a partir de la inexistencia que se pretenda configurar respecto a las mismas. Básicamente esa sería mi conclusión, y bueno, con mucho gusto compartiremos, insisto, la sentencia que hemos platicado ampliamente y a detalle en este foro, y bueno, cualquier duda que surja alrededor de la misma, seguramente la estaremos también desahogando en la próxima sesión. Pues Toño, Pablo, muchas felicitaciones que recibieron en este foro, incluso pues de amigos conocidos como Julia, Basilio, qué gusto leerte, Julia, y pues seguimos realmente en contacto con ustedes. Síganos, y muchas gracias Toño de nuevo, y Pablo, gracias IntelliJuris. Buenas noches a todos. Saludos a todos. Hasta luego. Gracias, bye.